A ver, vamos al tema de hoy que me parece interesantísimo. Decía yo al principio, José Luis Trueba Lara, que por épocas viene, no sé si la moda o la expresión, por cuáles circunstancias, no sé cuáles sean, en donde las malas palabras, vamos a decirles groserías para entender más fácil, porque yo no creo que sean malas palabras, pero bueno, creo que está mal nombrado eso. Las groserías tienen distintos modos, es decir, en el siglo pasado la grosería, pues a lo mejor más fuerte era un cabrón, Ándale. ¿no? Pero en el antepasado no existía esa grosería. O era más fuerte. O, a ver, ¿cómo, de qué depende socialmente que cuaje o no una grosería? Fíjate que Por la época. Cada época tiene distintas razones. Y lo digo absolutamente en serio. Mira, veamos un par de ejemplos. Si tú revisas la literatura, la música, bueno, que es lo que tenemos para mirar las peladeces, groserías e insultos, de la época de Don Porfirio y de los primeros años de la Revolución, no se usaban peladeces, no se usaban groserías. Y conste que, bueno, estamos hablando de gente de la calaña de mi general Pancho Villa y todos estos. No que se usaba. No eran caballeros, no se usaban. O sea, ¿Pancho Villa no usaba groserías? O por lo menos no hay registro de ellas. Fíjate. ¿Por la época? Por la época. Daba pena ponerlas. Y entonces las escondías. Si tú revisas, qué sé yo, las memorias de Pancho Villa que escribió Martín Luis Guzmán, que lo conoció, lo trató, fue uno de sus secres, cada vez que Pancho Villa va a decir, fulano de tal es un... ponía 3 puntitos. Y entonces tú ya le completabas. Por supuesto que si es fulano... Podías ponerle desde tonto hasta es un penitente. O más que penitente. Y también ponían, es un hijo de su... Y te dejaban muy en duda de cuál era el oficio de la mamá. O si le había ocurrido una desgracia a la mamá. Porque la palabra no se podía escribir. Era tan mal visto que en un libro hubiera, no pensemos ya en algo muy fuerte, un carajito, por ejemplo, que sería un escándalo. Y curiosamente esto se va a mantener hasta los años 30. En los años 30 vamos a empezar a ver que hay una primera oleada de peladeces, groserías, vulgaridades, leperadas, como quieras decir. En los años 30 en México. En México. Ya ¿Hasta los registradas. 30? Ya registradas en la literatura y en la música. Es más, poquito después en el cine. El cine es el más O sea, pero tardado. antes de los años 30 en México no había Registro. algo... Ah, registro. O algún registro de alguna palabra que fuera ofensiva. O Pues algún sí. insulto. O alguna grosería. Nada. Nada. Todos las imaginamos, todas las deducimos, pero la palabra son 3 puntitos. Para que tú le completes. Y a partir de los 30, los 50, 60... Ya empieza a florecer. En algunos espacios, y aquí viene lo interesante, las peladeces no fructifican igual en todos los espacios. Por ejemplo, en el cine se tardan mucho tiempo en pegar. Si tú ves la comedia ranchera, por ejemplo, la peladez más grande que yo he encontrado es preciosa. Es del Chicote, este actor cómico, que le dice, perdón, no me acuerdo si es a Jorge Negrete o a Pedro Infante, después de que hizo una tontera, se le queda viendo el Chicote a su patrón y le dice, no me diga conejo, compadre, no me diga conejo. ¿Qué tal? Es decir, lo de conejo es bastante obvio que él iba a decir, pero no se atreve a pronunciar la palabra, es no me diga conejo. La oculta. Y esa manera de ocultarla va a funcionar hasta los años finales de los años 60, cuando llega el destape en el cine y legitimamos el uso de las malas palabras, o de las groserías, o de las peladeces.
Esa es una de las grandes herencias que debemos de agradecerle a los personajes que encarnaba Isela Vega, a los personajes que encarnaba... A los Meche. arrabaleros. No necesariamente. O sea, hay un nuevo estatus en esa época en el cine para las malas palabras. Isela Vega mandaba chingar a su madre a cualquiera sin ningún problema. Como sus personajes. Incluso es tan notorio este cambio en los 70 en el cine de las malas palabras que ocurre la desacralización máxima del lenguaje. Se puede decir todo. Pero lo tiene que romper el tabú alguien muy especial. A ver, de venir, nada más yo le digo conejo a mi compadre. Ajá. De venir de eso, pasamos a las traileras, a los ¿y el lenguaje cuál es? Pues ya eso no. Ya, está abierto. El destape. Y el destape alguien lo tiene que legitimar. Y quien lo legitima en nuestro país es Sara García. Cuando en Mecánica Nacional, estamos hablando de principios de los 70, hay una escena donde Manolo Fábregas, Lucha Villa y otros más, donde está Sara García, se ponen una papalina descomunal en la película. Bueno, están actuando. Bueno, no sé si se la pusieron en realidad. Y en un momento dado, Doña Sara es que, García, espera, no es Sara García, es Doña Sara. la Te del cuadras, ¿no? chocolatote, la del bastón. Con toda la autoridad para decir lo que se le hinche su gana. Y manda a todos a chingar a su madre. En la borrachera. En la borrachera de Mecánica ¿Te Nacional. acuerdas del lenguaje que usó? Dice, vayan ustedes a chingar a su madre. Tal cual. Tal cual. Cuando Sara García pronuncia esta frase demoledora, yo supongo que a más de un mexicano se le cayeron los chones. O sea, la abuelita de Cine Nacional. No, hombre. La abuelita de Pedro Infante. Sí, no es cualquier personaje. Pero cuando ella dice esto, se rompe totalmente esa cortina que ya andaba tensa, se rompe y el lenguaje cinematográfico pues ya deja pasar todo. Y la televisión no pasa. No pasa. Pasa, fíjate, yo me acuerdo que Chespirito Ajá. pensaba mucho en la tropicalización de las palabras en Latinoamérica. Sí. O sea, él llegaba a decir bruto. O sea, ¿cómo será usted bruto, por ejemplo? Ajá. Porque sabía que bruto Se entendía parejo. se entendía parejo y no ofendía a nadie en Latinoamérica. No así, en la vecindad del Chavo del Ocho nadie come papaya. Ni se van por unas conchas. No, porque en Argentina concha es Claro. el órgano femenino. Entonces, Chespirito era muy curioso. Yo creo que el primero que rompe, así como Sara García en el cine, en la tele, es Adal Ramones. Justamente hablando de él, yo también lo creo. Cuando él dice, está cañón, en su programa de tele, lo que está haciendo es, aunque ustedes no lo crean, hoy se oye muy baboso. No, Pero en aquella época era no se decía. romper un chorro de cosas. Lo rompió Adal. Ya después ya estaba más fácil decir está cabrón. Pero ese está cañón de Adal Ramones marca un antes y después. El arriba ribotota, que también es de él. O sea, frases, Sí. porque acuérdense, Tintán, por ejemplo, que es bien interesante, para decir cómo joden, cómo friegan, cómo, ¿no? Decía, los patrones qué bien tallan. Sí. Es tan duro y dale, tallas y tallas y tallas y entonces chingan y chingan. Sí, Pero él decía, cuchillito de palo. cuchillito, los patrones como tallan. Pero. Cuando dices lo de Adal, de está cañón, o uta madre, uta, Sí. sin decirlo la P. completo, sin la P. O sea, ciertos modismos en el lenguaje que solamente entendemos los mexicanos, Claro. que Pero sabemos que es es eso. una grosería. Una grosería. Incluso Adal logra algo rarísimo. Por ejemplo, cuando él dice uta. Ese uta no te queda claro si es una interjección, un adjetivo Un verbo. o un verbo. O una ocupación. Lo digo absolutamente en serio. No. Le da esa cosa rarísima. Deja mirar anuncios QT. Vamos. Interesante tema, interesante, porque ahí estamos todos metidos.
Creo que es la primera discusión que tengo con Trueba desde que nos conocemos durante 3 minutos. No, que no te la vendo. No, que sí, véndeme la edición. No, que te esperas. Que no, que te la regalo. No, no me la regales porque es de mala suerte. Así. Así. Agarrados del chongo. Pero lo platicaremos. Ya lo platicaré. Yo cuenta con ella para el próximo viernes. No, hasta que no lleguemos a un acuerdo. Punto, se acabó. 3 puntitos. Se acabó. Sí, 3 bueno, puntitos nada más hablando. porque están los 3 puntitos, no les sigo porque A esos ver. sí derrotan. ¿Cómo? Si mi mamá me oye hablar, diría, híjole, qué mujer más vulgar. Si la abuela escucha a mi mamá, diría, qué barbaridad, qué mal habla. Sí. Si yo escucho a mi hija o a mi hijo, diría, ¿cómo creen que eso está bien? Lo que gasté en sus Lo estudios. que gasté en sus estudios para que me salgan con 3, 4 Sí. tarugadas y dices, y te quedas helada. Ah, claro. ¿Por qué ha cambiado tanto el lenguaje? ¿Por qué se siente hoy, o a lo mejor estoy alucinando, no sé, les pregunto a ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México? Yo siento el lenguaje hoy muy ofensivo. Por supuesto. Y es muy ofensivo por 2 razones. La gente perdió la gracia para insultar. Y la segunda, tenemos la piel más delgada. Me explico. Antes se aventaban unos insultos preciosos. Por ejemplo, Una vez, en una cena, un filósofo se le quedó viendo a una muchacha y le dijo, señorita, yo sé que la vulgaridad está de moda, pero ¿no le parece que usted exagera un poquitito? qué joya. Otra vez... Allá hay lenguaje, ¿se fijan? ¡Hombre! No es decirle, "Ay, ya cállate, siéntese, cállate, señora". sí, No, no. o sea, ¡Madres! Ay, exacto. Duro y a la cabeza, claro. Y aparte no la puedes revirar. No. Te sueltan una de esas y te da chorrillo 1 mes y medio. Sí, no puedes contestar. No se puede contestar porque lo que contestes es pa' peor. Y fíjense, si te tardas 5 segundos en contestar, Y es con coraje. ya es con coraje y es patada de ahogado. Sí, ya no Te cuenta. tardaste. Te tardaste. Hay otros que son iguales. Y un filósofo decía, como en Francia no tenemos, perdón, como en Alemania no tenemos simios, nos tuvimos que conformar con los franceses. Fíjense cómo eso es un insultazazazazo. Sí. Compárenlo con la palabra B chica. Sí. Que todo el mundo hoy la dice. No, la No, pues, buena es esta. Qué falta de lenguaje hay. El lenguaje de insulto bonito de aquella época. Ahí es uno que yo dije una vez a uno que dejó de ser mi amigo. Estábamos en su presentación y le dije, y aquí está con nosotros fulano de tal, no voy a decir el nombre, un escritor de pasado promisorio. No lo mataste. No, yo también dejo de ser tu amiga. ¿Así presentaste su libro? Sí. El libro estaba horroroso. Y él también, o sea, eran 2 por 1, o sea, no le bastaba escribir mal, él era bastante desafortunado. O A sea, ver, aquí cabe la pregunta para ti y para todos. ¿Qué tan tolerantes somos frente a quedar bien? Ayer hablaba justo con Adal y con la mesa que fuimos a cenar, las personas que fuimos a cenar, en donde, por ejemplo, Adal decía, yo estaba de acuerdo con él y alguien más estaba de acuerdo, en donde ya no perdemos el tiempo con la gente. no. O sea, de verdad, si a mí no me gusta tu libro, yo te digo no me gusta tu libro, Sí, ya está, y muchas esto está para la gracias, basura. adiós, No, bye. ya no quedamos bien. Ya pasamos esa etapa de ser queridos, pues. Ya. Porque Y hay gente que hace lo que sea por ser atendido, querido, tomado en cuenta. Claro. Pero ahí entran los insultos también y la forma del lenguaje. El chiste es insultar bonito. Miren, si ustedes van y andan diciendo las de rigor y andan enseñando el dedo grosero, la arañita que hace pipí, no van a llegar muy lejos. Porque todas tienen revire mortal. Un insulto tiene que tener una carga poética. Y lo digo en serio, estos que mencioné son de una sofisticación brutal. Pero lo más bonito de estos insultos que tienen una sofisticación brutal es que nos permiten hacer algo sensacional. Descubrir los lenguajes ocultos.
piensa en la música de nuestro país. Hay una tradición musical en México muy pelada, pero muy, muy, muy pelada, que nunca ha llegado a las estaciones de radio, que todo el mundo sabe que existe, pero no la cantan. Estoy pensando en cosas maravillosas de los años 60, como las canciones que cantaban Chaffy Kelly, estos albureros de altos vuelos, o algunas de las piezas de Chava Flores, ¿no? Esta de La tienda de mi pueblo. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Nadie podía poner en la radio, te vendía de un camote, un milagro a Zambuto, pitos, pistolas pa' niños te hacía yo comprar, pa' tu crudo una panza te inflaba una llanta al minuto. Es una peladez larguísima. Nadie lo podía poner. ¿Cuándo entra la peladez en la música e irrumpe? Es hasta los años 80. 90, diría, Trueba. Sí, ¿80? 80, puede ser 80s, 90s. 90. Pues ahí está Lora, ahí están los de botellita de Jerez, Sí. trolebús, tal vez algunos de La Barranca. Bueno, Pero fíjate, por acá nos dice Aristóteles Núñez, te mando un beso, te quiero. No solo ha cambiado, Fer Trueba, el lenguaje. Realmente lo que ha cambiado es la conducta humana. Esta parte superficial superficial o frívola ya es algo muy normal. Nosotros, generación nosotros, estás hablando de los 55 en adelante, quedamos obsoletos, aunque nos duela. sí, Pero ya. no entendemos el lenguaje de los chavos hoy. Es que mi pregunta, no es, chavos, de veras no es una ofensa contra ustedes, ¿eh? Es un cuestionamiento. ¿Tienen lenguaje? Perdón que lo pregunte así. Sí. O sea, ¿los chavos de hoy tienen lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje es? ¿Y hasta dónde llega? Porque lo que yo veo en muchos chavos es que son más cortos, tienen menos lenguaje que cualquiera de nosotros, pues de edades arriba de los 55, y mucho se resuelve con groserías, que es una forma de relacionarse. Claro, el hablar en güey. ¿Qué hago, güey? ¿Cómo estás, güey? Ay, sí, güey, ¿cómo no, güey? ¿Te acuerdas, güey? Etcétera. Que Cuando no para se nosotros pierde. el nombre es importante. El nombre es importante. O sea, si yo llego y te saludo, ¿qué hago, güey? Pues ya Soy echó a cualquier güey. perder. Ya, No, ya, soy ya se echó a cualquiera. perder. No, porque no Soy eres. cualquiera. No me mereces algo. En cambio, si digo, cábale, Fernando, y te doy un apapacho, sí me mereces algo. Para nosotros el nombre es importante. Pero piénsalo, cuando tú revisas este cachivache, te El das teléfono. cuenta, sí, que con 120 y tantos caracteres y una planilla de emoticones puedes contarlo todo. Así de simple. ¿Por qué? Porque no te doy más tiempo para que me leas. En cambio, cuando tú volteas a ver a las generaciones anteriores, podían tener una poética de la peladez, como las que vimos ahorita, o incluso podrían tener hasta un ritmo de la peladez. Incluso la convierten a la peladez en un hecho político. Pensemos en Botellita de Jerez. Ajá. Una canción de Armando Vega Gil, la del blues del negro Durazo. El estribillo dice, el negro Durazo no tiene blanquillos, los tiene negrillos. Ya, con eso. Es decir, lo que estás ahí poniendo no solo es un relajo, sino también un hecho político. Fíjate lo que dice Bobia. Y tiene mucha razón. ¿Por qué no hacemos este tema la próxima semana? Va. Hoy, Fer, hay apatía en la comunicación. Fíjate qué interesante eso. Todo se resuelve a la palabra v, ¿no? Ajá. La que ya... Es lo más vulgar. Lo dijo Alejandro Vaqueiro, ¿eh? Y mira que es jarocho. Sí. Con eso se resuelve todo hoy en día. Si estás enojado, si estás triste, si te carga la... El lenguaje se ha reducido. No sé si tengan que ver las plataformas sociales o no sé de dónde venga, pero sí creo que el insulto antes tenía más Swing. producción Ándale. mental. O sea, había más uso de palabras Claro. que decirte, Vete a la. "Ech". O sea, ya, ¿y luego qué más dices? Pues ya se ¿Cómo acabó. regresas de ahí?
O sea, ya no hay manera. No, ya no hay Los manera. insultos de antes sí te dejaban regresar de alguna manera. Claro, y eran un reto, como el albur, que es un reto que yo debía corresponder. Piensa algo, y lo digo en serio, te lo dejo para la semana que entra. Cuando nosotros nada más usamos la B, en realidad nuestra vida ya se fue a la B. Guarda ese pedacito, ¿eh? Es una declaración y alégale. Claro. Es que hay que tener más lenguaje, hay que tener más fuerza en las palabras. Vocabulario. Ingenio. Ingenio. ¡Hombre! Anuncios QTF. Apatía de comunicación, dice Bobia. Claro. Ya quedamos. Para la semana que entra.